Bienvenido a nuestros espacios gerenciales. María Adelaida Mesa, Social Manager de Jugada Maestra. Somos una compañía que hace selección y desarrollo C-Level. Aquí con Andrés Osorio, una jugada maestra en la cual nos sentimos absolutamente orgullosos. Andrés hoy es el presidente del grupo Laminaire. Y digo presidente porque él entró como gerente y hace 6 meses lo nominan presidente. Todo por un tema de confianza. Él se ha ganado esta confianza. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, María, por la invitación y por la presentación. Muchísimas gracias. Entonces, voy a hacer un poquito un antecedente de Andrés. Andrés es ingeniero mecánico de la Universidad Bolivariana. Tiene su especialización y su MBA en la Universidad de AFIT. Y él, en su recorrido, tuvo unas evoluciones muy interesantes. Estuvo en Aceros Boller, estuvo en Nubiola, estuvo en Incolmotos y un periodo importante en Prevel. Andrés, de una manera corta, ¿cuáles fueron como esos cargos y esos hitos importantes en Prevel para pasar ya a lo que ha sido tu evolución en Laminaire como gerente y presidente? Muchas gracias. Sí, realmente en Prevel fueron casi 10 años, una experiencia muy bonita de abrirte al mercado, de abrirte al mundo, de liderar proyectos muy importantes, muy retadores, con compañías muy grandes como Unilever, Procter & Gamble, Kimberly-Clark, conocer el mundo de la maquila, conocer el mundo del consumo masivo. Allí tenía a cargo a la fábrica de envasado, ese era el equipo a mi cargo, unas 800 personas, 1000 personas, en lo que era la fluctuación de las demandas y de los picos de producción. Entonces sí, como dices, fue una espectacular experiencia. Partió la vida profesional en dos. Muy definitivamente. Bien. Andrés, llegamos a Laminaire y yo quiero arrancar esta presentación tuya diciendo algo que me llama muchísimo la atención de esta compañía y que creo que puede ser inspirador para toda nuestra colectividad, y es Laminaire hoy el 75%, el 80%. Sí, así es, del orden del 70 al 75% de las ventas de la compañía son al exterior. ¿Y en Estados Unidos? Y hay un porcentaje de ese 75%, fácilmente la mitad es Estados Unidos. Así es. Eso me parece muy remarcable porque permanentemente hay como una restricción con respecto al mercado en Estados Unidos, que es inaccesible, que es difícil. Arranco por ahí porque ¿de dónde nace esa visión de producir en Colombia, vender afuera? Vale. Bueno, es una visión muy desde fundadores, es una visión muy desde su talante emprendedor, visionario, y la compañía hace unos 26 años está en Estados Unidos con una presencia sólida. No ha sido fácil, no es fácil llegar y conquistar el mercado, la confianza del consumidor, pero sí se puede. Yo creo que un mensaje importante sería ese, el sí se puede llegar a mercados internacionales, confiar en la ingeniería colombiana, confiar en el producto, confiar en todo este ecosistema que hay empresarial, particularmente en Medellín y Antioquia. Entonces sí, es un mensaje importante que queremos que llegue a otros, que motive a otros. Definitivamente la compañía exporta el 75%, llegamos a 25 países y hace 26 años con presencia en Estados Unidos y cada vez más. Realmente nuestro foco por ese mismo éxito, por las oportunidades que vemos en Estados Unidos, siguen creciendo nuestros proyectos allí, nuestras líneas de negocio, nuestros canales de distribución. También mencionar que este año hemos tenido muchas visitas de importantes ejecutivos, de compañías de distribución importantes en nuestro negocio. Pensarlo hace algunos años pues era difícil, ¿no? Pero yo pienso que se ha abierto un poco el mundo, hemos desarrollado confianza, hemos mostrado confianza, resultados, un producto de calidad, y yo pienso que esa es la mejor carta de presentación. Entonces sí, afortunadamente ese es un país que nos acoge, que nos ha acogido y que nos permite seguir desarrollando y aprendiendo. Andrés, agüita, ¿quieres agüita? Gracias. Andrés, un tema interesante y es que Laminaire es referente en soluciones HVAC. ¿Qué es HVAC? Sí, mira, el mundo de HVAC básicamente es la sigla, quiere decir Heating, Ventilation and Air Conditioning. Todo lo que tiene que ver con la ingeniería, la comercialización de productos, etcétera, que facilita, instala, diseña la ventilación, la calefacción, el confort
y ya hemos venido en la compañía trascendiendo un poco hacia el tema de la calidad del aire. No es solo un aire que te brinde confort, sin duda, sino también que te dé calidad, que te dé pureza, que te proporcione bienestar. Pues para un ejemplo de esto, lo que vivimos hace pocos años, la pandemia, ¿no? Eso para nosotros fue un punto de quiebre muy importante porque ya veníamos trabajando en aire y calidad de aire y purificación de aire. Entonces llega este evento global tan complejo, tan exigente y como que nos valida que esa línea, ese deseo, ese enfoque tiene mucho sentido y lo seguirá teniendo. Otra línea de negocios muy importante que quiero mencionar es que hace unos 8 o 9 años venimos trabajando la línea de arquitectura, muy enfocada en la bioclimática, en ese ahorro energético a través del diseño, a través de la ingeniería, a través de la arquitectura bioclimática. Permitir que los espacios a donde llegamos, que son institucionales, de educación, gubernamentales, también comerciales, también residenciales, tengan ese elemento bioclimático, estético, que permita un ahorro energético y que siga apuntando a lo mismo, al bienestar humano. Increíble, Andrés. Uno, porque pues aquí en Medellín tenemos temperaturas muy amigables, sí. 18, 22 grados, pero imagínate en el sur de los Estados Unidos o en toda esta zona tropical, la percepción de temperatura, lo que es vivir sin aire. Entonces, así es. ¿Cómo la estrategia de convertir un producto tan técnico en un producto sexy? ¿Cuál es todo ese esfuerzo para que lo perciban como un producto interesante? Sí. Y que tenga un impacto agradable como en la vida del ser humano. Sí, qué buena pregunta. Mira que es pasar de un tecnicismo y migrar a algo un poco más amigable, un poco más cercano. Entra mucho la comunicación, María, el mercadeo, el comunicar, el hablar, el enviar un mensaje claro, el que nuestra gente visite los diseñadores, visite los distribuidores, visite los puntos de venta, escuchar mucho al cliente, escuchar mucho el mercado y empezar a entender el lenguaje, entender las necesidades, entender los canales efectivos de comunicación. El do it yourself en Estados Unidos, por ejemplo, para nosotros ha sido un gran descubrimiento importante, es entrar en un canal como Amazon, en donde te conectas directamente con el consumidor final. Entonces nuestro producto, nuestro difusor, nuestra rejilla, nuestra compuerta, en fin, es comprada por la ama de casa o el señor de la casa, él mismo lo compra, él mismo lo instala. Entonces el comunicar cómo lo instala, el para qué sirve, el cómo embellecer un poco algo tan rutinario como una rejilla, como una taparregistro, etcétera, pues fue un reto bonito y tiene unos resultados muy, muy interesantes hoy por hoy. Entonces yo diría que es la comunicación, el marketing, el cómo muestras, el cómo comunicas, cómo explicas lo que hace, lo que puede hacer, las variantes del producto, en fin, es muy una comunicación muy en doble vía, escuchar mucho, replicar, volver a escuchar y entender esos puntos críticos de comunicación que abren al final el negocio. ¿Cuáles son las tendencias, digamos, globales en el mundo de lo que ustedes hacen, de la rejilla, de los aires? ¿Hacia dónde va a evolucionar estos mercados? Mira, sin duda hay una premisa importantísima y es el ahorro energético, ¿cierto? Es esa contraprestación energética. Entonces ahí es donde vienen temas muy ligados a la automatización, la robotización, el Internet de las cosas, los gemelos digitales. Todo esto, María, empieza a conectarse en la necesidad de censar el aire, censar la calidad, censar la temperatura y que ese mismo dispositivo automáticamente regule los consumos, regule los flujos, regule las temperaturas. Esa es una tendencia que vemos muy fuerte. Vemos muy fuerte hacia ahí, nos estamos enfocando en eso, aprendiendo, estudiando mucho del software, estudiando mucho del Internet de las cosas, de las simulaciones, de los gemelos digitales. Entonces, imagínate que el consumo energético de un edificio puede estar un 60% en el tema del acondicionamiento del aire, el 60% o más. El otro tanto por ciento es iluminación, es equipos, es ascensores, escaleras, etcétera, pero el 60%, tal vez más, del consumo energético de una edificación es el
acondicionamiento. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande en eficientar a través de la tecnología, de la data, de todo esto que está siendo cada vez más asequible. Entonces esos son los retos que vemos muy próximos, muy encima, muy ya. Uno diría, yo compro por Amazon una rejilla y en un mercado tan maduro y evolucionado como en Estados Unidos uno podría decir, hago el seguimiento de la huella de carbono. O sea, compro porque esta rejilla tiene huella de carbono. Pues allá va a llegar. Yo siento que allá va a llegar. Las nuevas generaciones van teniendo una percepción del consumo, del mundo, muy orientado a eso, muy orientado a eso. Entonces, definitivamente un factor diferenciador va a ser esta compañía, qué perfil tiene, qué consume, cuál es su post-consumo, qué aporta al ahorro energético, cómo aporta en alguna medida al mundo. Nosotros en ese orden de ideas, desde lo que es nuestra manufactura, nosotros tenemos dos fábricas en Antioquia y en ambas nos esforzamos mucho, hace unos 6 o 7 años, en medir la huella de carbono y en generar la retribución para hacer carbono neutro. Esto lo haces con la siembra de árboles en principio, pero claro, es el mensaje coherente en todas las direcciones. Nuestro postconsumo también tiene que tener un final feliz, es decir, nuestro plástico tiene que ir a fábricas de suelas, nuestro cartón tiene que ir a ciclos de cartón para que vuelvan a procesarse, nuestro metal vuelve a ser fundido, ¿no? Y vuelve a un ciclo productivo y de uso. Entonces estamos esforzándonos mucho desde la conciencia, no desde la ley, porque al final si te lo imponen, pues lo tenés que cumplir. Entonces estamos anticipándonos a eso. Queremos ser muy coherentes con lo que hacemos, cómo lo hacemos, en todas las direcciones. Y yo pienso que esa coherencia el mercado, el consumidor, lo valora, cada vez lo va a valorar más. Creo que sí, creería que ya en un supermercado la gente no solamente la tabla nutricional, sino va a ver cuál es la huella de carbono de este producto y por eso lo voy a decidir. Si el empaque Mi es reciclado, responsabilidad. si el Claro. empaque es biodegradable, eso empieza a marcarnos a todos, a otras generaciones más, pero sin duda es una necesidad, es una tendencia y qué bueno que se dé, definitivamente. Excelente. Andrés, hablaste de la pandemia. Hablemos de ese periodo duro y retador para la Minaire. Sí, yo creo que fue un pedir para todos, ¿no? En lo empresarial, lo familiar, lo emocional. Fue un reto, fue un reto. En esas coyunturas las compañías se retan, definitivamente. No desde sus capacidades productivas y financieras únicamente. Se retan también desde esa claridad, desde el liderazgo, desde la emocionalidad de cómo enfrentar una cuestión tan compleja. Y para nosotros también posteriormente fue muy satisfactorio ver que esa gestión de continuidad del negocio que se había hecho y que fue retada en la pandemia salió muy bien. Que pensar en la continuidad del negocio es fundamental. Pensar en el what if, qué pasa si. Pensar en la diversificación sin enloquecerse, claramente, con el foco de tu industria, de tu expertise, de tu negocio, pero en la diversificación. Estar un poquito adelante de las cosas. Para nosotros fue fundamental haber escogido una línea de negocio, un enfoque de ingeniería, la calidad de aire, confort, calidad de aire y bioclimática. Y mira cómo nos sorprende la pandemia, de tal manera que también nos sorprendió por segunda vez cuando encontramos en nuestras líneas de negocio productos para la purificación del aire, unidades de tratamiento oxidativo que permitían eso, purificar el aire. Entonces, bueno, eso nos validó, nos despertó y nos permitió seguir operando, nos permitió la diversificación de la compañía, no sufrir financieramente como desafortunadamente otras. Y sí, se aprende mucho y se retan mucho las organizaciones, sin duda, en un escenario tan complejo. Andrés, Jugada Maestra, el propósito de Jugada Maestra es transformar compañías con buenos líderes y que estos proyectos y que estas empresas transformen los proyectos de vida de estos líderes. ¿Cuál fue tu aporte personal o has sido como presidente a la Minaire? Y después la pregunta al revés. Primero tú a la Minaire. Bueno, yo creo que para ser justos, construir sobre lo construido. Realmente llegué a una compañía muy bonita, una compañía sana, solvente, bien administrada, con mucha proyección,
con mucho futuro, con un clima interno espectacular. Entonces, lo primero es reconocer que cuando llegué había unas cosas espectaculares, ¿cierto? Había un terreno supremamente fértil sobre el que construir, seguir construyendo, eso principio. En Laminaire pasa algo muy, muy particular, y es que hay gente muy joven que lleva muchos años. Entonces, la cuenta rápida es, hay gente cuarentona, pero que lleva 20 años en la compañía. Entonces tú dices, bueno, pero esta persona tan joven, tantos años en una compañía, entonces ese matiz se da en Laminaire. Creo que mi aporte fue llegar a construir con equipo, escuchar, tratar de ser un facilitador, tratar de exigir un poco, de exigir con cariño, de mostrar también todas las oportunidades que hay por fuera. Ya se exportaba y se exportaba mucho, pero qué bueno ver que se podía exportar aún más, que el mercado de la Florida y esos estados cercanos no es el único. Como lo mencionábamos ahora, de ahí para arriba hay mucho más, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Europa. Vamos a entrar ahora a través de Amazon a comercializar los productos en Europa. A entender y a retar y a correr el riesgo de que el producto no siempre esté en un canal de distribución o en un contratista, sino, y por qué no, en una web, y por qué no en un marketplace, y por qué no en el retail, y por qué no en una cantidad de aristas importantes. ¿Por qué no tocar la arquitectura, ¿no? Si ya teníamos una afinidad con lo arquitectónico, con lo bioclimático, ¿por qué no tocar la arquitectura? Y esos han sido, creo, los aportes que han llegado a esas unidades de negocio que complementan, que nutren, y el mismo producto en otros canales. Y afortunadamente eso ha sido un éxito para todos. ¿Y de qué manera Laminaire ha transformado tu proyecto de vida? Mira, de una forma impresionante, porque la confianza que he recibido de fundadores, de la junta directiva, ha sido espectacular, y yo creo que esa confianza marca todo el catalizador para poder desarrollar cosas. Yo centraría en la confianza, ese entusiasmo mío, nuestro, del equipo, de salir adelante con muchas cosas, ¿cierto? El permitir hacer, el permitir soñar, el dejarte soñar, el dejarte equivocarte, el aprender en la equivocación para luego volver con resultados. Eso me parece que sería lo más destacado para mí hoy por hoy. Bueno, tú no venías de ser gerente general, te estrenaste como gerente general y ahora eras presidente. Claro. Si tú pudieras dejarle un legado como a la gente que está en ese proceso de llegar a ser un gerente general y asumir una compañía, ¿qué le dirías que fuera clave en asumir esa responsabilidad como gerente general? Mira, yo pienso que está muy enfocado en la gente. Puede sonar cliché, pero definitivamente entre más años, entre más canas, más validas eso. Definitivamente es la gente, con la gente, para la gente, es lo que permite realmente el soñar, el experimentar, el fracasar, pero en el fracaso el aprendizaje que posteriormente va a traer el éxito. Eso en principio. Yo diría que ocuparse mucho de su liderazgo, ocuparse mucho del autoliderazgo. Yo pienso que hay que conocerse bien, hay que prepararse y liderarse uno mismo para posteriormente poder liderar a otros. Enfocarse mucho en los resultados, yo creo que también es fundamental el liderazgo interior, el liderazgo hacia otros, pero el foco en los resultados, el foco en los resultados también es fundamental en un mundo tan abierto, en un mundo tan digital, en un mundo tan competido. Yo enviaría ese mensaje o esa invitación. Bueno, estuvimos aquí con Andrés Osorio, nuestra jugada maestra en Laminaire. Gracias, Andrés, por acompañarnos. A ti, María, muchas gracias por este espacio. Y te deseo muchos éxitos en esa nueva presidencia y con esos retos internacionales. Muchas gracias. Bienvenida siempre. Gracias. Estuvimos con Jugada Maestra, Espacios Gerenciales.